Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este diálogo que organiza la Asociación Asturiana de Empresa Familiar. Es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes, estar presencialmente y contar además con una presencia tan alta de asistentes en este acto que organiza AEFAS, que como se imaginarán ha sido todo un reto organizativo y en el que se han cuidado todos los detalles, todos los protocolos de distancia social e higiene para que estén todos tranquilos, para cumplir todas las normas y para que la única preocupación sea disfrutar y aprovechar todo lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. Hace 20 años que nacía AEFAS para defender las empresas familiares de la región, para también avanzar más en su apoyo y para poner también en valor su importancia. De cada 3 empleos generados por la empresa privada, 2 corresponden a la empresa familiar y juntas suponen el 90% del tejido productivo del país. Durante estas 2 décadas, la empresa familiar, la Asociación de Empresa Familiar, ha tenido ante sí el reto y la responsabilidad de defender a más de medio centenar de empresas de Asturias, entre las que se encuentran, ya lo saben, muchas de las compañías líderes de su sector y líderes de todo el Principado de Asturias. Este apoyo, esta defensa, se traduce en 2 ideas básicas: lograr la consolidación y lograr la continuidad de la empresa familiar. Y eso se dice rápido, pero como bien saben ustedes, es una tarea muy ardua. Lograr que continúe la empresa familiar, que perdure a lo largo de los años, es un trabajo muy difícil y que necesita obligatoriamente el compromiso de varias generaciones. Pero si hay una situación en la que la empresa familiar ha destacado sobre todos los demás tipos de empresa a lo largo de la historia, es precisamente en situaciones como la que nos encontramos ahora, en situaciones de crisis, porque sus valores, su resiliencia propia de la empresa familiar, el arraigo al territorio, esa responsabilidad respecto a sus trabajadores, creo que saben bien a lo que me refiero, cuántas crisis habrán pasado ya. Todo esto convierte a la empresa familiar en un puntal de la economía de toda la región, de todo el país, incluso en los peores tiempos. Por eso es tan importante que la empresa familiar dé la cara y saque pecho, como vemos en este vídeo que les vamos a mostrar. La empresa familiar necesita apoyo y visibilidad. Es muy importante ponernos cara, no números solo. Detrás de todo lo que pasa hay personas. En Electranorte siempre decimos que no podría ser la empresa que es si no tuviese a la familia que tiene. Para que esto sea posible, hay un compromiso real de la familia con la empresa. Yo creo que hay una cosa que nos define, que es con trabajo y con trabajo y con trabajo se sale adelante. Pasado por nuestra casa abuelos, hijos, nietos, varias generaciones que han confiado en nosotros y tenemos muy claro que el verdadero valor en nuestra empresa es el equipo humano. Pues en la medida que las empresas familiares están concienciadas de que hay que colaborar con la sociedad y eso nos compensa los momentos de tristeza, ¿no? Somos más afectivos, ¿no? Y tratamos las cosas con más corazón que con frialdad, pues para ayudar a todos a sobrellevar la situación, porque la falta de normalidad hace que veas las cosas con mayor negatividad y lo que nos hace falta es optimismo. La verdad que la respuesta de la gente fue increíble. Nos daban las gracias por estar ahí, nos mandaban mensajes preciosos. Nunca me hubiera imaginado una respuesta así. Que la positividad es una muy buena arma para afrontar este tipo de cosas. Que pensemos en que lo importante es sacar adelante todo el país de forma conjunta. El mundo va a seguir girando y que es que las empresas españolas tenemos que seguir el ritmo. Nos ha tocado echar el freno en el que probablemente hubiese sido el mejor año desde nuestra apertura. Teniendo que cerrar nuestras puertas, que en ningún momento se habían cerrado en todos estos años, que incluso no nos acordábamos ni dónde estaba la llave de la puerta principal. Seguiremos dando la cara y parar nunca hay que parar. Caminaremos un poco más lento debido a las circunstancias, pero caminamos. Que nunca te das cuenta de que de verdad los tienes aquí, a los que quieres, y de repente te faltan y es como que te quitaron una parte de ti mismo. Y eso no lo valoras hasta que no lo pierdes.
empresa, nuestra esencia, tiene siempre muy presente que somos de compartir. Por eso, en todo este proceso, en toda esta lucha y estos momentos en los que nos ha tocado vivir, hemos tratado de compartir y no dejar a nadie por el camino dando la cara. Ustedes conocen perfectamente a nuestros dos invitados, pero voy a hacer una pequeña introducción. Borja Sánchez, el consejero Borja Sánchez, está a tan solo unos días de cumplir un año al frente de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Se dijo en su momento, la prensa dijo en su momento, que un investigador había traspasado la línea política porque este doctor en biología, premio extraordinario de doctorado y mención de doctorado europeo, era entonces científico titular del CSIC y los 20 años de trayectoria profesional los había desarrollado precisamente en ese área, en el de la investigación y la ciencia. Pero es que además Borja Sánchez sabe también por experiencia propia qué es una empresa. Él es socio fundador de la empresa tecnológica Microbial Therapeutics, que es una empresa dedicada a un área tan innovadora como el desarrollo de productos terapéuticos que se extraen, que surgen a partir de la microbiota intestinal. A ver si lo explico bien, que es el ecosistema de microorganismos que existen, bueno, pues en la zona intestinal, que es única de cada persona y que ofrece muchas oportunidades para desarrollar este tipo de productos. Tenemos con nosotros, lo conocen también perfectamente, a Jorge Suárez, presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar, quien cumple también precisamente un año al frente del cargo, pero algunos más al frente de su empresa de Impulso Industrial Alternativo. No era ese el objetivo de Jorge Suárez cuando se graduó como arquitecto en Madrid, una vocación por la arquitectura que le llevó a seguirse formando en Estados Unidos, en Columbia, a trabajar en varias firmas de arquitectura en Madrid y desarrollar también su propia empresa dedicada a algo tan novedoso como era entonces la arquitectura virtual, que prácticamente no existía. Pero llegó un día, hace 20 años, que su padre le pidió que se incorporara a la empresa familiar y se fue fraguando ese relevo que se concretó en el año 2013, aportando ese plus de arquitectura a la empresa dedicada a la ingeniería y otros servicios para la industria. Así que, presentados, consejero Borja Sánchez y Jorge Suárez, comenzamos. Les quería decir también que si quieren formular alguna pregunta a lo largo de este debate, pueden pedir a las azafatas que nos acompañan que les dé algunas de las tarjetas de las que disponemos para que nos hagan llegar su pregunta y nosotros la trasladamos, en este caso yo, la trasladamos desde aquí al consejero. Este diálogo abierto a la Asturias de nuestros hijos nos gustaría que empezara dibujando cuál es la hoja de ruta que deberíamos de tener para conseguir esa sociedad que decíamos más sólida. Así que cedo la palabra a Jorge. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que uno de los principales ejes de reflexión debería de ser el de la innovación, ¿no? El de la inversión en investigación, en desarrollo y en innovación. Personalmente estoy convencido de que la inversión en ciencia y en desarrollo es equivalente a bienestar, al final. Es decir, cuando uno analiza la última línea, esa inversión y el bienestar son lo mismo. Ahora, al respecto del modelo de innovación o del sistema que deberíamos seguir, yo creo que hay que hablar de dos cosas. Hay que hablar tanto de recursos, por así decirlo, como de la naturaleza del propio modelo, ¿no? En materia de recursos, pues es evidente que España no lo está haciendo bien. Es decir, que los últimos datos disponibles, que son del ejercicio 18, arrojan datos pues, muy inferiores a los de las medias razonables de la Unión Europea. En concreto, España en el año 18 invirtió un 1,24 en I+D, un 1,24 de su Producto Interior Bruto. Bueno, esa era la previsión de inversión, porque realmente la ejecución sobre ese 1,24 fue del 40%. Es decir, que son valores muy bajos. Por poner el dato en comparación, que es la mejor manera de entenderlo, la propia España en 2010
tenía un 1,4% sobre el Producto Interior. En 2010 el presupuesto eran 10.000 millones y se ejecutaron 8.000. En 2018 el presupuesto eran 6.000 millones y se ejecutaron 3.000. Otros países invierten el 3 y el 4% de su Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que creernos de una vez, nos tenemos que creer de verdad en España y en Asturias también, ahora daré algún dato sobre Asturias, nos tenemos que creer que la inversión en I+D, que la inversión en desarrollo es equivalente a futuro. Es decir, a menor inversión, menor bienestar vamos a tener, ¿no? En el caso de Asturias, los datos son bastante malos también. Es decir, que Asturias en el año 18 invirtió un 0,8% de su Producto Interior Bruto regional, y eso indica que la media de España, que a su vez es 2,5 veces menor que la media europea, pues la media de España es 1,5 veces el valor de la inversión en Asturias. Es decir, que en materia de recursos tenemos que repensárnoslo, yo creo. Tenemos que creernos verdaderamente que es importante invertir en ello, ¿no? Y luego está el cómo enfocarlo, el modelo, ¿no? En Europa, en España y por tanto en Asturias también, pues yo creo que tenemos este modelo que los especialistas llaman pues, science to business, ¿no? Es decir, desde la ciencia al negocio. Es decir, se trata de movilizar recursos, invertir dinero en ciencia, partiendo de la base de que esa movilización de dinero, esa inversión en ciencia, dará lugar a negocios. Pero bueno, yo creo que esto no se está viendo tan claramente, eso no parece estar funcionando con tanta claridad. El modelo asiático, por otro lado, es un modelo de business to science, es el opuesto, es decir, ellos parten de fabricar cosas y de definir ciencia o desarrollos para los negocios que ya están funcionando. Personalmente yo pienso que para el caso asturiano quizás fuese más razonable este segundo modelo, porque tenemos mucha industria implantada. En Asturias recordemos que tenemos como el 20% del Producto Interior regional proviene de la industria. Tenemos industrias fuertes, deberíamos de mantenerlas y de potenciarlas, y quizás, por tanto, en vez de investigar en abstracto, pues debamos investigar más centrados en lo que tienen nuestros negocios, ¿no? Bueno, la pregunta es, ahora mismo el Gobierno de Asturias, ¿qué modelo se plantea? ¿Por dónde cree que deberían ir los tiros a la hora de plantear esta estrategia de cara a futuro, más todavía en las circunstancias en las que estamos ahora? Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Fuiste muy precisa a la hora de definir una cosa tan compleja como es una microbiota y que veremos en los años que vienen. Yo creo que el modelo, voy a recoger un poco los datos, ¿no?, que ha dado Jorge. Los datos son datos y son los que son. Y yo comparto con Jorge que son insuficientes, son claramente insuficientes, ni siquiera convergemos con la media europea. Por tanto, lo primero yo creo que tenemos que tener claro es cuál es el plan de actuación de Europa. ¿Por qué? Porque tenemos ahora mismo un punto de inflexión, desgraciadamente nos ha venido con la COVID, pero es un punto de inflexión en el cual van a llegar a Asturias, o pueden llegar a Asturias, mejor dicho, una serie de fondos sin precedentes. Entonces hay que estar preparados para hacer, y ahí comparto con Jorge la visión, esa apuesta por la innovación. Luego, si quieres, podemos profundizar un poco en el modelo, porque bueno, es un poco más complejo que simplemente science to business o al contrario. Pero creo que lo primero que hay que tener claro es qué quiere hacer Europa. Y Europa es muy claro lo que quiere hacer. Quiere hacer y qué quiere financiar. Quiere hacer un pacto verde, quiere hacer una nueva estrategia industrial basada en dos transformaciones, una la digital y otra la verde, la ecológica, y después va a desplegar un mecanismo extra de financiación, que es uno de los cuales es el fondo del Next Generation EU, para financiar justamente estas dos transiciones. Por lo tanto, es ese modelo yo creo que el que tenemos que hacer. ¿Y qué necesitamos para afrontar ese modelo? Necesitamos una estrategia de región. Necesitamos consensuar una estrategia de región donde definamos justamente, por ejemplo, en el plano industrial, ya que se menciona, cómo vamos a hacer para tratar de mantener renovando lo que tenemos, pero cómo también ir hacia ese nuevo modelo económico de crecimiento, un modelo que va a ser sostenible, que va a ser verde. O sea, yo cuando pienso en ese modelo, pues ¿qué pienso? Pues pienso en una Asturias que sea, pues eso, más verde, más sostenible, más saludable y sobre todo más digital. Por tanto, yo creo que eso tiene que estar en nuestra visión. Tratar de consensuar una estrategia que nos permita ser exitosos justamente en el planteamiento que va a hacer Europa en el marco financiero plurianual 2021-2027. Eso es esencial, tener eso claro y tenerlo consensuado como región.
modelos diferentes que a lo mejor necesitaban matices. Comentaba, consejero, ¿por cuál se decantaría usted o qué matices cree que son importantes hacer a la hora de inspirarse en ellos? Vamos a ver, es que yo esto no lo afrontaría como si fuese una disyuntiva, un dilema. Mismamente, yo lo comento por mi experiencia como investigador, se pueden dar ambas cosas. Tú puedes desarrollar algo de nuevo, algo que, bueno, que surge, ¿no? A veces es verdad que en investigación, y miro para el rector de la universidad, estamos en ese mundo, ¿no?, de decir, bueno, vamos a hacer avanzar el conocimiento y tampoco sabes hacia dónde va a avanzar ese conocimiento. Pero yo aquí me gustaría rescatar un aforismo, es un aforismo que se debe a Louis Pasteur y que dice que no hay ciencia aplicada, sino aplicación de la ciencia. Es decir, a mí que me expliquen qué investigación no puede ser aplicada en algún momento. Por tanto, desde ese punto de vista, es cierto que hay muchísimas ideas muy buenas que lo que ocurre es que no se están regionalizando, no se están implantando aquí. Yo tengo una patente de explotación en Estados Unidos y en Japón. O sea, eso no está en Asturias. Por tanto, eso es una mirada. Y luego está la mirada inversa, que es lo que obedece a nuestra cultura industrial. Y ahí, de nuevo, se puede hacer aproximaciones. Yo creo que lo más importante en estos modelos, que, como digo, yo no me iría ni a uno ni a otro, sino buscaría las peculiaridades dentro de cada ecosistema. Asturias es una región donde esto se puede pilotar y monitorizar bastante bien. Yo me iría al recurso fundamental, a mi modo de ver, que es el que ha estado en el vídeo que hemos visto, que son las personas. Hay que traer gente buena a Asturias, hay que traer talento. Esa yo creo que es la clave. Tú trae talento a Asturias, que ya sea un modelo u otro, si no lo conoce se va a adaptar, pero se va a sacar las castañas de fuego, ¿no?, como hemos hecho mucha gente. Por tanto, yo casi que más tratar de pergeñar ese modelo, yo primero daría un paso atrás con la estrategia y luego me enfocaría mucho en lo que es la atracción de talento a Asturias. Bueno, preparando esta tertulia, Jorge, usted comentaba la diferencia que había entre el modelo alemán y el modelo coreano, por ejemplo, y la sensación que tenías de que el modelo alemán tal vez no hubiera dado los frutos deseados a la hora de haberse aplicado a España y en concreto a Asturias. Sí, a ver, yo lo que veo es que, lo que veo de Corea es que Corea ha apostado firmemente por la investigación y el desarrollo pues, durante 60 años, ¿no? Y en 1960 pues, era un país más pobre que Nigeria, ¿no? Esto está publicado. Era un país más pobre que Nigeria en 1960, no hace tanto tiempo de esto. Y hoy es un país más rico que España, similar a España, ¿no? Tiene un Producto Interior Bruto ligeramente superior y además en tamaño es parecido porque deben de rondar los 50 millones de habitantes más o menos, o sea que debe ser una economía muy parecida a la nuestra. Entonces, hablo de esto, ¿no? Es decir, cómo la inversión en investigación, en desarrollo sostenida, al final pues tiene sus frutos futuros y a una cierta velocidad, o sea, bastante rápido. Probablemente si en España o en concreto en Asturias hubiéramos desarrollado inversiones sostenidas como estas, bien en los sectores que mejor conocemos o bien en otros sectores más generales, pues probablemente si hubiéramos hecho eso, no nos estaríamos preguntando hoy qué podemos hacer, ¿no? Porque es que esa pregunta es una pregunta muy dura. Esa pregunta surge ¿por qué surge esa pregunta aquí y no en otro territorio? Yo creo que esa pregunta surge aquí en especial en Asturias, pues porque no hemos hecho los deberes en materia de inversión y desarrollo, ¿no? El modelo alemán es un modelo que yo creo que es muy bueno, ha sido objeto de elogios por parte de muchos países. El propio Estados Unidos, ¿no? Pues ha intentado importarlo en la era Obama con varios estudios y es un modelo que parte de reconocer una realidad que compartimos en España, yo creo, y es que la mayor parte de las pymes ven riesgo en la inversión en I+D. Es decir, que así como los grandes ya consiguen tener sus centros de desarrollo y sus líneas de investigación propias, las pequeñas y medianas empresas no lo ven claro, no ven claro eso de invertir en I+D, no ven claro que tenga un retorno en el corto o en el medio plazo razonable y como consecuencia de ello no invierten. Los alemanes se dieron cuenta de eso, a eso creo que le llaman el fallo de mercado, ¿no? Que es la falta de dinero, la falta de inversión precisamente en I+D, ¿no? Y crearon una red de centros de I+D con capital público, con una temática muy clara,
estratégicamente interesante para ellos y de interés para el futuro de la humanidad, por así decirlo, y suplen con capital público pues esa deficiencia de las pymes, ¿no? En España también se ha apostado por los centros tecnológicos y se han desarrollado muchos, pero yo no creo que, en mi visión, nosotros hemos trabajado con muchos centros tecnológicos, yo creo que se sigue desarrollando ciencia de manera distante de las empresas, de la misma manera que en la universidad pues está distante de las empresas. Necesitamos que las personas que se dedican a investigar, sea en la academia, en la universidad, o sea en los centros tecnológicos, estén más integrados en el proceso productivo. A ver, yo no digo que no haya que investigar con carácter general. La pregunta es cuántos negocios surgen de la investigación con carácter general. Es decir, si hay una serie de negocios o de industrias o de conocimientos asentados en un determinado territorio, pues o invertimos en I+D en esos negocios que ya están implantados para hacerlos más competitivos, más verdes, más limpios, etcétera, o lo que tenemos desaparece, ¿no? Hay como un gran debate de fondo. ¿Apostamos por mantener lo que tenemos e impulsarlo o apostamos por lo nuevo, ¿no? Y yo creo que precisamente el problema está en la O, ¿no? Es necesario mantener lo que tenemos y potenciarlo precisamente para hacer cosas nuevas, porque si no mantenemos lo que tenemos y nos ponemos a hacer cosas nuevas que todavía no conocemos, pues seguramente sea un poco difícil, ¿no? Bueno, aquí entramos precisamente en el quid de la cuestión de la consejería que ostenta Borja Sánchez y además uno de los objetivos con los que planteó la consejería cuando asumió el cargo. Ahora ya ha pasado un año, digamos que esta toma de contacto con la realidad desde el punto de vista ejecutivo, ¿no? Del Ejecutivo ya ha pasado. ¿Cómo se ve ahora y cómo podríamos resolver esas incógnitas que está planteando Jorge? Bueno, sí, el 24 de julio va a ser un año, exactamente. Bueno, es un año donde pues se aprende muchas cosas, ¿no? Se aprende, pues, aprendes la rutina parlamentaria, aprendes... ves el sistema científico-tecnológico realmente pues, un poco con la interacción con el nivel de gobernanza que tenemos, o la forma de gobernanza, mejor dicho, que tenemos en Asturias. Ves mucho lo que habla Jorge. Por eso creo que las personas son tan importantes a la hora de precisamente evitar que ese conocimiento se nos disipe y buscar siempre esa aplicación, que muchas veces la hay, y sobre todo que se regionalice, o sea, que se implanta aquí. O sea, nosotros, ¿por qué tenemos que renunciar a ser exportadores de tecnología, por ejemplo? ¿Por qué? No hay ninguna razón. De hecho, exportamos tecnología, aunque esto desgraciadamente no suele salir en los periódicos, ¿no? Pero en este, digamos, año, pues yo la verdad que he aprendido muchas cosas. A mí lo que me trajo aquí realmente son las cifras que daba Jorge antes, que nos ha echado prácticamente a 2 generaciones de científicos al extranjero. Algunos logramos volver. Y yo la motivación era esa, ¿no? Que, bueno, tratar de ver si desde la política se podía hacer algo por esto. Estamos viendo ahora el primer punto de inflexión, como digo. Se ha anunciado hace nada un plan de choque. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno. Eso ya es una buena señal. Y espero que esta inercia, digamos, continúe. Espero que por lo menos podamos llegar a un 2% de inversión de nuestro PIB en ciencia. No sé si será posible llegar a los niveles de Corea. Corea invierte 4,5% de su PIB. Es paradigmático el caso de Corea del Sur, porque efectivamente después de la guerra civil de Corea es que yo creo que era el segundo país más pobre del mundo. Y ahora, pues demográficamente es comparable a nosotros y fijaros dónde está Corea y dónde estamos nosotros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se puede hacer lo que comentaba Jorge, ¿no? Que ver plasmar, hacer que la ciencia, que el conocimiento científico, a mí me gusta ponerle, al conocimiento me gusta ponerle científico porque si no parece que uno habla del conocimiento, ¿no? A veces de otras cosas, pero ¿cómo se puede hacer para que eso tenga impacto en el tejido productivo? Bueno, en primer lugar, en Asturias ya tenemos equipos que son expertos en hacer eso, ¿no? Y he visto por ahí a Cristina Fanjul del SEI, a Eva Pando del IDEPA, los equipos los tenemos. Yo creo que la gobernanza de lo que es la innovación se podría optimizar aún más. No sirve con crear una consejería de ciencia. No, la consejería de ciencia tiene, digamos, de alguna forma unas responsabilidades, sobre todo ahora, de cara a Europa, que requieren ese no sé cómo llamarlo,
afinamiento de la gobernanza. Pero ya tenemos los equipos. Lo que necesitamos es que la gente se hable entre ella. Lo hemos visto ahora mismo estos 4 meses. Estos 4 meses se han creado 2 cadenas de valor en Asturias que no existían entre gente que viviendo a menos de 20 minutos ni se conocía. Y estoy hablando de médicos de Lucas, estoy hablando de ingenieros de Arcelor, estoy hablando pues, de ciencia ciudadana. O sea, lo que hay que hacer es que la gente no vea ni la vía, yo creo, académica como la... Aquí al final es una pelea de egos. Muchas veces las cosas no salen, pero porque tú tienes una opinión un poco distorsionada de lo que es la investigación, por ejemplo, industrial. No es lo que tú crees. Es una cosa que he aprendido. Los grandes centros de I+D que hay en esta región, yo tenía otra opinión. Pero una opinión diametralmente opuesta a lo que realmente representan para mí ahora, que para mí representan un elemento tractor. Son el elemento tractor junto con la Universidad de Oviedo, ¿no? Porque la Universidad de Oviedo es nuestra fábrica de conocimiento. Eso que no se lo olvide a la gente. Entonces, ¿cómo se solventa esto? Haciendo que la gente se mueva. Que la gente se mueva, que la gente de la academia vaya a la industria, que la gente de industria venga a la academia. ¿Y qué instrumento vamos a poner, qué vamos a desplegar nosotros? Los laboratorios abiertos. Es lo que vamos a desplegar. Lugares físicos donde gente de la academia, gente de la industria pueden ir a desarrollar cosas juntas. Vamos a ver si funciona y si eso se puede expandir, pues ¿por qué no? A pymes. El caso de las pymes, yo creo que merece un estudio, o sea, una aproximación aparte, en el sentido de que el futuro de las pymes va a estar muy marcado por la digitalización, pero muy marcado. Agentes como las cámaras de comercio van a ser claves en esa digitalización de nuestras pymes. Es nuestro músculo, al fin y al cabo. Y tenemos el tema de los centros tecnológicos, que bueno, yo sí que creo que me merecería una reflexión, sobre todo mirando al caso de los Fraunhofer alemanes. Merece una reflexión de si realmente el centro tecnológico está funcionando como esa interfaz que debiera ser entre la generación de conocimiento científico y su aplicación. ¿Están llevando a pymes a innovar? O sea, hay que hacerse esta reflexión para, obviamente, mejorarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que en Asturias además tenemos muy buenos equipos en los centros tecnológicos, que es lo que a mí, la verdad, me anima a tratar de que desempeñen ese rol justamente en acompañar a pymes que no tienen músculo contable o gerencial para poder acometer un proyecto europeo, por ejemplo. Bueno, mencionaba la digitalización, es uno de los aspectos que queríamos tocar aquí. Los informes que manejamos actualmente indican que el nivel de digitalización todavía es muy bajo y que obviamente tiene que subir para lograr mejorar en competitividad en las empresas, encima con el problema que tenemos actualmente, que son las pymes. Lo decíamos, pues aquí en la empresa familiar hay muchas empresas líderes, pero muchas son pymes también. Y hay, ya casi llamamos pyme, o sea, pyme realmente es una empresa ya asentada y grande para el estándar de Asturias, pero hay todavía empresas mini pymes que lo tienen mucho más difícil. ¿Cómo salimos de este embrollo? Porque al final, si no se aterriza qué es la digitalización y de qué manera eso puede dar beneficios, de qué manera se puede dar la confianza a las empresas para que hagan la inversión, hasta qué punto es necesario un apoyo público para que esto se lleve adelante. Me interesa tener un poco la opinión de ambos. Como quieras, Jorge, yo si quieres. A ver, yo distinguiría por ordenarlo un poco, ¿no? Distinguiría el sector público del sector privado, ¿no? Por hacer una primera separación. Creo que hay que hablar de digitalización en ambos sectores y de manera diferente, ¿no? En el sector público, ¿cuáles son las prioridades de digitalización? Pues yo pienso que la educación es una de ellas. Hemos visto en el confinamiento cómo muchos niños se han tenido que quedar en sus casas porque no existían medios digitales para poder ser educados a distancia, ¿no? Pero ha habido otros centros que sí lo han podido hacer. Entonces, a mí me preocupa eso, por ejemplo, me preocupa que pues quizás la rama más actividad de nuestra sociedad, la rama más importante de nuestra sociedad, o una de las más importantes, que es la educación, pues sea tan vulnerable a algo tan elemental hoy, ¿no? Entonces, deberíamos de invertir, creo, de manera urgente, porque además el septiembre está ahí. Y sigue habiendo lo que llaman brecha digital, es decir, hay gente que no tiene acceso a medios para poder atender lecciones de manera remota.
Y esto pues requiere de recursos, pero yo creo que tampoco tantos recursos. Es decir, que se podrían digitalizar los territorios. Pues yo hace 20 años viví fuera y en aquella ciudad había wifi en las calles. ¿Y esto es difícil, no es difícil? Pues hombre, yo me parece que no es tan complicado, ¿no? Bueno, en nuestras ciudades, en Oviedo, existen muchos territorios vacíos. Quizás esos territorios se podrían digitalizar y utilizar como medios de acceso para la población que no tiene acceso. Los ordenadores hoy son ciertamente baratos, ¿no? En Inglaterra hace tiempo ya que unos señores se inventaron una cosa que llaman Raspberries, que son ordenadores por 25 euros, ¿no? O por 30 euros. Es decir, que no me parece que sean tan costosos los medios para dar acceso digital a la educación y a sus plataformas. De hecho, como digo, yo he visto centros en Asturias que se han adaptado en 2 o 3 semanas a esa realidad, ¿no? Pues creo que esa es una prioridad. Desde luego, otra prioridad es la digitalización de la administración en sí misma. Es que no puede ser que no se pueda hacer un montón de procesos por vía digital. No puede ser que nos sigan pidiendo copias físicas de determinados documentos cuando otros países pues, no lo hacen, ¿no? Yo creo que hay un gran trabajo que hacer y la digitalización de la administración yo creo que iría en la buena dirección, en la dirección además de optimizar el gasto público, que yo creo que es otra de las necesidades imperiosas de nuestra sociedad. Necesitamos optimizar el gasto público como un primer paso para mejorar la situación de déficit que tenemos. O sea, no podemos vivir en un déficit estructural permanente. ¿Y cómo se mejora el déficit? Pues el déficit se mejora reduciendo el gasto e incrementando el ingreso. No hay otra, ¿no? ¿Cómo se incrementa el ingreso? Pues hombre, yo no creo que se incremente el ingreso por la vía de subir los impuestos. Gravar con más impuestos a una economía pequeña no conduce necesariamente a una mejora de los ingresos, de la misma manera que una empresa que quiere ingresar más, si prueba a subir los precios, es probable que no ingrese más. Los ingresos mayores se conducen pues, poniendo las bases para crear economías más grandes, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando. Hay que invertir en innovación para hacer economías más grandes y como consecuencia poder ingresar más y como consecuencia de ingresar más poder batir ese déficit, ¿no? En el mundo privado la digitalización pues yo creo que avanza, yo diría que bastante rápido. Es decir que pues, yo he visto como las empresas de la asociación, por ejemplo, cuando llegó el confinamiento, la práctica totalidad de ellas supieron adaptarse a una situación del teletrabajo pues, con muchísima rapidez. Estoy hablando de una semana. Es decir, pues, probaron sus sistemas, compraron los equipos que tenían que comprar, modificaron sus procedimientos, se trasladaron a sus casas y empezaron a trabajar a distancia. Fue difícil. El teletrabajo requiere de telecontrol, requiere de teleobjetivos, requiere de telereuniones, no es una cosa que vaya sola. Y queda por hacer mucha cosa, yo creo que queda por hacer mucha cosa. Es decir, se han digitalizado muchos procesos internos de producción de las compañías, pero creo que existe un hueco muy importante, por ejemplo, en la digitalización de los procesos de comercialización o de venta. Y no hablo simplemente de tener un canal seguro de pago. Hablo de que hoy pues, las tendencias en otros países van, por ejemplo, por la vía de cosas que llaman, como ellos llaman el social advocacy, que consiste básicamente en conseguir que las personas que trabajan en una organización sean prescriptores de opinión o generadores de contenido, porque pues, está demostrado que en las redes sociales cuando una persona habla bien de la organización en la que trabaja, pues tiene un 80% más de aceptación que cuando es el director de la empresa el que habla bien de esa empresa, lo cual es lógico, ¿no? Entonces existen hoy estrategias comerciales de mejora, de penetración en el mercado que van en esa vía, van en la vía de conseguir que sean las propias personas que trabajan en una organización las que impulsen esa organización y introducir esa participación en las redes sociales, en los sistemas de bonificación, ¿no? O sea que sí, la digitalización es imprescindible, pero hay que ir mucho más rápido. Bueno, tenemos un montón de temas planteados sobre la mesa y nos quedan 15 minutos de debate. Es evidente por lo que comentaba Jorge. Bueno, quería contestar, consejero. Un minuto, sí, porque el tema de la digitalización, digo para mi compañero Adrián, porque es un tema recurrente y que nos preocupa muchísimo. Desde luego yo estoy de acuerdo con Jorge, la digitalización de la administración sería un tractor para todo el resto de sectores. De hecho, sería el tractor que tiraría de un montón de sectores. Educación, totalmente de acuerdo.
Y esto pasa por una cosa que también he aprendido durante este año. El tema de las telecomunicaciones es un sector tremendamente regulado, pero tremendamente regulado, donde hay que andar con pies de plomo. Pero yo creo que también la digitalización debe apoyarse en esta banda ancha que tenemos que tratar de hacer llegar a todo el territorio. No va a ser todo por fibra óptica, porque eso es imposible. Eso es imposible, Adrián, tú lo sabes bien. Pero tenemos otras tecnologías que están en ciernes y que las tendremos dentro de muy poco en Asturias. Y yo creo que esa combinación, ¿no?, de despliegue de banda ancha junto con la brecha digital, que yo estoy de acuerdo con Jorge, existe. Pero hoy todo el mundo se maneja en redes sociales. Es decir, ¿qué brecha digital tenemos? Porque todo el mundo tiene skills en temas de redes sociales, de WhatsApp. Entonces tenemos que tratar de ver cómo conjugamos esos dos mundos. Y luego, totalmente de acuerdo, el tema del sector privado va a otra velocidad, ¿no? Tenemos además casos muy claros aquí en Asturias con tecnológicas. Bueno, hemos pasado de soslayo de manera tangencial el quid de la cuestión, que es esto cómo se paga, que lo comentaba Jorge al principio, que al final es un debate en dos vertientes, que está la fiscalidad por un lado, diferentes modelos de fiscalidad, y por otro lado también toda esa oportunidad de fondos y la reflexión sobre los fondos que ya hemos recibido anteriormente y que, bueno, pues que a lo mejor merece pues repensar hasta qué punto se han ido aprovechando y han obtenido los resultados deseados. Yo es que voy a finalizar ese debate, pero en una frase. Es decir, yo me niego a que los fondos que yo pueda captar desde mi consejería se destinen a construir parques y jardines. Me niego. Entonces, partiendo de esta base, tenemos que, y yo ahora hablando como sector público, nosotros apalancar fondos en Europa significa que tú tienes que adelantar dinero. Eso es algo que la gente, yo creo que de media no sabe, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el deber de generar esos ahorros que nos permitan trasladar pues, fondos al capítulo de inversiones y que podamos ir ahí. Pero hay muchísimos fondos y hay muchísimos mecanismos que van a ir directamente a las empresas. Y ahí en Asturias tenemos un intangible, que es lo mismo que hemos hecho estos 4 meses, que es hacer que la gente hable, que la gente se asesore, explicarle cómo se pide un proyecto europeo. Pedir un proyecto europeo no es pedir cualquier cosa y tiene un formato, no son los informes al uso, tienen su metodología. Pero en Asturias tenemos gente muy buena que está acostumbrada a hacer eso y que normalmente pues, consigue proyectos europeos. Entonces, oímos hablar de la universidad, del SERIDA, de centros tecnológicos. Hay gente buena que es capaz. Y lo que quiere Europa justamente es trasladar ese modelo de proyectos competitivos en el cual pues, digamos que obtienes el proyecto por una calidad, ¿no?, frente al resto de la gente, lo quiere extrapolar al resto de fondos. Por eso es tan importante que elaborar una estrategia. Y por eso es tan importante que decidamos bien dónde van a ir, dónde vamos a destinar los pocos ahorros que vamos a ser capaces de generar como administración. Eso es, necesitamos tener un consenso y yo diría que a no más tardar, no mucho más allá de agosto. Necesitamos saber, pues, y esto significa priorizar, lo sé, pero no significa excluir a nadie. Y nosotros lo hemos hecho en la consejería con las misiones. Hemos sido capaces de aglutinar a todo el sistema científico-tecnológico, a muchísimas pymes, a empresas innovadoras de base tecnológica, a grandes empresas y a centros de I+D, de multinacionales, en torno a 2 temáticas, y todas han encontrado su hueco. Uno es la disminución de emisiones y otro es el envejecimiento activo y la longevidad, donde es paraguas para que cada cual haga el proceso a la inversa. Yo no te voy a decir yo no te voy a dar un catálogo de cosas donde tú puedes poner tu proyecto individual, no. Pártete la cabeza al revés. Esto es lo que yo necesito, y a ver tú cómo te integras en un consorcio donde puedas apostar desde la sociología, desde la ética, desde donde quieras, pero aportar al revés. A ver, yo creo que hay que pensar por qué nosotros no somos capaces de invertir lo mismo que los demás en I+D, ¿no? ¿Por qué otros países son capaces de hacer el 3 y el 4, o el 4,5, como decía el consejero, y nosotros no somos capaces de superar el 1,4, que es el mayor valor que hemos obtenido jamás, ¿no? Pues la razón no está en el potencial económico, porque hoy por hoy hay 5 países en Europa. Si uno analiza PIB per cápita, Producto Interior Bruto per cápita en España, y lo compara con la inversión en I+D per cápita en Europa, si la media de la Unión Europea son 100 unidades, España tiene un Producto Interior per cápita del 91%. Nuestra gente,
sea, la riqueza por persona es el 91% de la media de la Unión Europea 28 estados. Sin embargo, la inversión en I+D per cápita es del 49% sobre el valor, sobre 100. ¿Vale? O sea, solo invertimos 49 de cada 100, la media de la Unión Europea, ¿no? Hay 5 estados en la Unión Europea de 28 que son más pobres que nosotros, entendiendo como tal que tienen un PIB per cápita menor, que son Portugal, Hungría, Letonia, Lituania y República Checa. Esos 5 estados tienen un PIB per cápita menor que el nuestro e invierten mucho más en I+D que nosotros. Entonces, es que yo creo que tenemos que reestructurar nuestras prioridades como país, claramente. No es un problema de tamaño de economía, porque estamos hablando de porcentuales. España tiene un ingreso de aproximadamente 340.000 millones, ingresos tributarios. Invertimos un 1,2, un 1,4. Esos son 15.000 millones que no llegamos a consumir. Porque, como digo, el año pasado, en 2018, se gastó un 40% de la asignación. 15.000 millones es la dotación presupuestaria inicial. Y eso es un 1,2, 1,4. Como necesitamos 2 veces y media eso, pues aproximadamente necesitamos unos 45.000 millones. 45.000 millones de euros en I+D. Y el plan de choque que acabamos de ver otorga 1.000 millones para 2 años. Entonces, faltan muchos recursos. Y yo creo que los recursos no van a venir de fuera todos, creo yo, porque creo que, insisto, comparándonos con los de fuera, mi visión es que hay otros que han priorizado el gasto en esto. Han priorizado el gasto en esto, lógicamente, en detrimento de otras partidas, ¿no? Eso son políticas. Entonces, yo creo que ahí tenemos que repensarlo. No solo podemos pensar en traer los fondos de fuera. Yo eso estoy completamente de acuerdo en que los fondos de fuera se tienen que destinar a esto, ¿no? Pero también yo creo que en Europa nos van a mirar un poco de reojo, porque ellos mismos estarán haciéndose estas reflexiones, digo yo. Ellos mismos estarán diciendo, joder, pues si es que los españoles no son capaces de invertir 3.000 millones. Están pidiendo 140.000, 70.000 son subvención, 70.000 son préstamo. Bueno, yo mi visión, mi opinión es que creo que hay que darle una vuelta a nuestro esquema de gasto, claramente. ¿Cuesta mucho hacerle hueco? Usted, como consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, lógicamente es el primer interesado en hacer hueco a todas estas partidas. Pero claro, luego está el debate en la mesa de cómo se reparten esto. ¿Cuál es la experiencia hasta ahora? Bueno, yo creo que la creación de la consejería per se es una buena noticia, porque al final es eso. Esto, imaginaros un pastel, y el pastel tiene unas porciones finitas. Entonces, si tú pones en un lado, tienes que quitar de otro. Otra cosa es que aproveches el poder multiplicador que tienen ciertos fondos, que es bueno, es una de las cosas que creo que nosotros podemos aportar, ¿no? Para justamente con el mismo euro hacer mucho más, apalancarse en otros fondos. Aquí hay que diferenciar, en esa tasa de ejecución hay que diferenciar lo que son subvenciones directas a la I+D+I de lo que, digamos, mecanismos financieros, ¿no? Eso, que justamente son los mecanismos financieros los que quedan sin utilizar, pero yo estoy de acuerdo que claro, sobre todo mirando hacia ese mix de inversión en I+D+I, lo público tiene que subir. O sea, es una prioridad. Hay que intentar ver cómo paulatinamente, gradualmente, porque esto no va a ser de un año para otro. Por ejemplo, Corea del Sur en el año 2000 estaba invirtiendo su 2% del PIB. Hoy en día el 4,5%. Entonces hay que mirar cómo paulatinamente, pautar una hoja de ruta para ver cómo vamos colocando justamente más presupuesto. Y lo que es más importante para Asturias es que vayamos construyendo la gobernanza que permita que ese presupuesto se despliegue de forma eficaz. Porque a mí lo que me interesa es que con ese presupuesto se transfiera conocimiento a la industria, se genere conocimiento, claro. Me interesa que se genere empleo. Y luego un detalle que has pasado por encima, Jorge. Siempre hablamos de Corea, hablamos de Israel, de los Estados Unidos, pero tenemos ejemplos en Europa muy buenos, ¿eh? Ha hablado de República Checa. En República Checa el motor es su capital, es una isla. Además es una isla de innovación porque está rodeada de territorios que su intensidad en innovación es muy baja. La región norte de Portugal es otro ejemplo. Véneto, en Italia, es otro ejemplo. O sea, son lugares de donde podemos extraer, de donde ya se han extraído alguna idea que en Asturias pueden ser útiles. Yo os traslado una. Para aumentar el tanto por ciento de inversión, de la inversión que se destina con respecto al PIB
necesitamos centros de gasto. ¿Quién pueden vehiculizar centros de gasto ahora de una manera a corto plazo? Las grandes empresas. Pues dispongamos de un instrumento donde nosotros con fondos públicos podamos catalizar justamente esta creación de estos centros, como estamos haciendo ahora mismo a través de IDEPA, ¿no? Entonces, fijémonos en los grandes, sí, pero también fijémonos en esos pequeños que tienen, la verdad que tienen políticas que son ejemplo de cómo podemos extraer cosas y adaptarlas a Asturias. Bueno, antes de terminar, porque nos quedan 2 minutos, quería preguntar muy brevemente al consejero por la parte de universidad, que es otra de las áreas que ostenta, y precisamente el debate que existía sobre cómo adaptamos la formación al escenario que nos viene encima. ¿Con qué planes, ya que estamos hablando tanto de planes y de estrategias, con qué planes trabajamos ahora? Bueno, ahora mismo está sobre la mesa un borrador que el rector conoce, del Estatuto del Personal Docente e Investigador. Eso es lo que, digamos, tenemos ahora a corto plazo. Además, la universidad, sabéis que está en un periodo próximo a unas elecciones. Este sí es un periodo especial, ¿no?, donde la universidad tenemos que respetar sus tiempos, tenemos que respetar también el inicio de curso. No sabemos cómo va a ser, hay un plan, en la universidad tienen un plan, pero tenemos ciertas incógnitas. Pero yo creo que se van a introducir novedades que van a ayudar a compasar esa formación, que yo no la mediría tanto en grados, en másteres, sino la mediría en capacidades. Mi aproximación, si yo ahora tuviese que contratar a gente, sería qué capacidades quiero yo, con qué capacidades quiero yo que salga la gente. Entonces tenemos, pues seguramente haya sobre la mesa grados duales, grados a la carta. ¿Por qué una formación en filosofía no va a poder ser compatible con economía o con bioeconomía? Va a haber cosas encima de la mesa que creo que van a ayudar a esta... Y bueno, luego el diálogo que tiene que haber, claro. Hay que escuchar desde el sector productivo qué capacidades se demandan, porque si no, mal vas a hacer ese acompasamiento. Un minuto de conclusión, Jorge. Bueno, yo en la universidad, yo creo que en España tenemos muchísimos universitarios, quizás de más, ¿no? Porque me parece que estamos como en un 42%, una cosa así, del total de la gente que trabaja. Son licenciados o titulados y eso está por encima de los valores medios y parece que tenemos una estructura que llaman como en reloj de arena, efectivamente, donde hay mucha gente muy formada por arriba, mucha gente poco formada y hay muy poca gente formada en la zona media y parece ser que precisamente esa gente en la zona media pues es clave para el impulso a todos los procesos de innovación y desarrollo, como ocurre en economías como la alemana, que llaman romboidal, ¿no? Desde el punto de vista de producción de doctores e incluso también de licenciados en disciplinas STEM, pues también creo que estamos muy bien. Entonces, yo la verdad es que creo, mi experiencia personal y la que veo en mi entorno, es que vuelvo un poco a lo de antes. Creo que a la universidad le falta proximidad al tejido productivo, le falta, quizás es propio de los sistemas de incentivo que hay actualmente implantados. Es decir, que si al profesorado se le incentiva por el número de publicaciones y esas publicaciones no necesariamente tienen que ver con lo que hacen las empresas en su territorio o en los territorios cercanos, pues igual eso conduce a más desconexión, a más distancia entre empresas y universidades. No sé si se pueden cambiar los baremos y en vez de premiar tanto las publicaciones, pues premiar más los proyectos colaborativos con las empresas, no lo sé, ¿no? Pero veo yo esa distancia, veo que cuando nos hemos aproximado muchas veces a la universidad, pues los investigadores de la universidad, que son muy buenos y tienen pues, muchas patentes y están desarrollando muchas cosas, veo yo un poco eso de antes de Science to Business, ¿no? Es decir, que están como muy en la ciencia, pero quizás un poco alejados de los negocios, ¿no? Bueno, pues con esta reflexión terminamos ya. Muchas gracias, Jorge Suárez. Muchas gracias, consejero, por acompañar a la Asociación Asturiana de Empresa Familiar en un día tan importante como es este. Nosotros vamos a hacer un breve receso de 10 minutos para recibir a las autoridades. Les voy a pedir que se queden en sus sitios durante estos 10 minutos y esperamos un momentito a que se puedan ya incorporar y estar con nosotros en este salón. Muchas gracias. Damos la bienvenida a las autoridades. Muy buenas tardes a todos. Decía, gracias por su presencia. Damos la bienvenida a las autoridades que se acaban de incorporar a este acto de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar.
Procedemos ya a la sesión de clausura puramente, así que en primer lugar tiene la palabra Jorge Suárez, presidente de AEFAS. Muy buenos días de nuevo. Llegamos ya con este acto a la conclusión de nuestra Asamblea 2020. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Principado, don Adrián Barbón, al alcalde de Oviedo, don Alfredo Cantelli, presidente de FADE, don Belarmino Feito, su presencia hoy aquí en nuestro acto más importante. Quiero agradecer también al consejero de Ciencia e Innovación y Universidad, Borja Sánchez, su gentileza al participar en nuestro diálogo abierto. Creo que ha estado muy bien. Y, cómo no, al director territorial de Cantabria y Asturias de Banco Santander, Manuel Iturbe, su presencia en esta mesa de clausura. El apoyo continuado de Santander ha sido y continúa siendo muy importante para AEFAS y sus asociados, y más si cabe en circunstancias como las actuales. Gracias a todos, pues, y al resto de autoridades, amigos y empresarios que hoy nos acompañáis. No sería un buen representante de las empresas familiares si no aprovechara precisamente que están aquí nuestros representantes institucionales para recordarles, eso sí, con amabilidad y mesura, algunos de los aspectos que más nos preocupan y que son cruciales para nuestro futuro y el de nuestros hijos. Cuando hablo de nuestro futuro no me refiero solo a nosotros, los empresarios familiares. Me refiero a toda la sociedad. Porque ellos saben, vosotros sabéis, que el tejido empresarial de las empresas familiares, con un 90% del total de las empresas de nuestro país, soporta el mayor peso de nuestra economía y es el principal generador de empleo, creando casi el 70% de los puestos de trabajo de nuestro país. Hay que afrontar la realidad. Hemos sufrido mucho con la pandemia y lo seguiremos haciendo en los próximos meses, puede que años. Solo en el mes de marzo cerraron más de 85.000 sociedades en España, según los registros de la Seguridad Social. La mayoría de ellas pequeñas empresas de hostelería y comercio, pero también en construcción y otros sectores. Una vez que parece haber pasado lo peor en el aspecto sanitario, aunque es imprescindible no bajar la guardia aún, pues el peligro sigue ahí, y sin olvidar nunca la tragedia que ha supuesto para miles de familias, nos queda un largo camino cuesta arriba en el aspecto económico. La normalidad está lejos de volver. La recuperación es una estación aún más lejana. Por eso, es ahora cuando necesitamos más que nunca de gobiernos que tomen decisiones, que no titubeen, que piensen más allá de intereses políticos a corto plazo y sean conscientes de que las próximas generaciones estudiarán en los libros cómo salimos de esta crisis. Porque saldremos, qué duda cabe. Necesitamos los unos de los otros. Nosotros haremos lo que sabemos hacer, trabajar, crear empleo y crear riqueza. Somos parte esencial de la solución. A cambio, es justo que recibamos el máximo apoyo, financiación adecuada, flexibilidad y comprensión por parte de la Administración. Financiación accesible y avalada por las instituciones que permita mantener abiertas las empresas mientras regresa la actividad. El dinero que reclamamos justamente a Europa, el que el Estado promete, debe llegar efectivamente a todo el tejido empresarial y debe ser empleado para corregir nuestras debilidades. Flexibilidad y comprensión para que la fiscalidad, que entendemos necesaria en un Estado moderno, no sea una losa inamovible que lastre a las empresas, al igual que una burocracia excesivamente rígida. El aplazamiento de impuestos puede ser una de las claves para la pervivencia de muchas compañías familiares. No se recauda más subiéndole los impuestos a una economía pequeña, de la misma manera que una empresa generalmente no ingresará más subiendo los precios. Para ingresar más, hemos de pensar en hacer más grande a nuestra economía y a nuestras empresas. Así sí que recaudaremos más. Hay aspectos de la crisis que debemos aprovechar, que mejorarán las cosas con un poco de ayuda de los poderes públicos. El teletrabajo, por ejemplo, es un hecho beneficioso, pero que precisa de inversión en tecnología de la información. Una inversión que muchas empresas no pueden afrontar en soledad. Se trata, además, de mejorar las redes físicas y de reformular los hábitos y las reglas de trabajo. En esto, creo, tienen mucho que decir los gobiernos. También es necesario agilizar y facilitar las relaciones de las empresas con la Administración a través de Internet. Este aspecto ha venido mejorando en los últimos años y tal vez ahora sea el momento de dar un salto cualitativo, de adaptarse a la situación como catalizadora del cambio. El gasto en I+D, hemos hablado mucho de esto hoy,
se venía recuperando lentamente en España desde 2016, tras los retrocesos que se venían constatando desde 2010. Aún así, no había alcanzado los niveles máximos de 2010 situados en torno al 1,4% del PIB y supone ahora tan solo el 1,24% del PIB nacional y el 0,8% en el caso de nuestra región. Dato este que sitúa a Asturias como la quinta autonomía con menos inversión en desarrollo. Era insuficiente antes del COVID y ahora mucho más. Los países más avanzados, los que sin duda tendrán más capacidad de adaptarse a esta y otras crisis, llegan al 3 y al 4%. Hoy asistimos en Asturias a un debate entre lo viejo y lo nuevo. Se trata de valorar si debemos de continuar con lo que estamos haciendo o de apostar por soluciones nuevas. Nosotros pensamos que quizás el problema y la solución estén precisamente en esa O. No se trata de elegir entre lo que ya sabemos hacer o lo que debiéramos estar haciendo. Se trata de conseguir una transición suave y ordenada entre ambas, precisamente a través de la I+D que nos falta. Debemos entender de una vez que la I+D es equivalente a nuestro bienestar futuro y que si hoy nos cuesta ver qué podríamos hacer en Asturias, probablemente esa escasa inversión en desarrollo esté en el origen de nuestra falta de visibilidad. La educación y la I+D son precisamente esos generadores de frescura y oportunidades que permiten un continuo tránsito desde lo viejo hacia lo nuevo. Sin ellas no habrá nada nuevo y lo viejo terminará convirtiéndose en obsoleto. Vinculada a nuestra estrategia de I+D, necesitamos urgentemente una política industrial fuerte que potencie nuestra actividad industrial, permitiendo una transición de la misma alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y con las misiones del programa Horizonte Europa. Una industria innovadora, moderna y adaptada a nuestra realidad. Juntemos a la I+D, a la industria y a la educación para hacer una Asturias más próspera y con un futuro claro. Seguro que han oído estas palabras otras veces. Toda crisis es una oportunidad. Nunca fue más cierto que este año que nos toca vivir. Aprendamos de los errores, reparemos lo que se ha perdido y, sobre todo, volvamos a la actividad reflexionando sobre lo frágiles que podemos ser si no tomamos las medidas adecuadas frente a esta u otras crisis futuras que vendrán seguro. Solo de esta forma seremos capaces de aprender errores del pasado y encarar el futuro con garantías. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Suárez. A continuación, cedo la palabra a Manuel Iturbe, director territorial Cantabria-Asturias del Banco Santander, entidad que patrocina desde hace años esta asamblea. Presidente del Principado de Asturias, alcalde de Oviedo, presidente de la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar, autoridades, empresarios, buenos días a todos. Para Banco Santander es un placer poder participar en esta Asamblea General de Socios organizada por la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar, a quien quiero agradecer su invitación al mismo. La relación de Banco Santander con las empresas familiares españolas viene de lejos, siempre articulada a través del Instituto de la Empresa Familiar, con quien nos unen años de estrecha colaboración. Para Banco Santander, la empresa, y aún más si cabe, la empresa familiar, es símbolo de esfuerzo, crecimiento y motor de la economía de cada región. Para Banco Santander, es el banco de las empresas y de los empresarios, y no solo porque tengamos una fuerte voluntad de serlo, que así es, sino porque hemos desarrollado un modelo de negocio completamente orientado a contribuir a su crecimiento con ayuda de diferentes palancas. Amplia oferta de productos y servicios pensada para adaptarse a sus necesidades con independencia del tamaño o sector o actividad. Decirles que somos un banco global, lo que nos permite estar mejor preparados para acompañarles en los procesos de expansión. Este refuerzo a la internacionalización de la empresa española se basa tanto en la experiencia de Santander como en su presencia relevante en 10 mercados claves de Europa y América, con casi 12.000 oficinas en todo el mundo y más de 1.300 bancos corresponsales en 150 países. Acompañamos también a las empresas en su transformación digital a través de la digilosofía, la filosofía digital del Banco Santander, que aboga por poner la tecnología al servicio de las personas y de las empresas.
innovando en productos y servicios para que la operativa con el banco sea cada vez más segura y más sencilla y sea el cliente el que elija dónde quiere trabajar con el banco, cuándo y cómo relacionarse con el banco. Decirles que la potencia y solidez del Santander nos permite poner a su disposición todo nuestro conocimiento y experiencia en asuntos como fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa, fiscalidad o gestión patrimonial o un exhaustivo análisis del entorno macro, tipos de interés o divisas. De hecho, recientemente el banco ha anunciado el lanzamiento de la contratación digital de divisas con el fin de apoyar y reforzar las capacidades digitales de las empresas a la hora de internacionalizar sus negocios. Nuestra ambición es hacer las cosas de forma sencilla, personal y justa para crear relaciones duraderas y basadas en la confianza. Y sabemos que solo siendo un banco responsable conseguiremos adaptarnos a los nuevos entornos de negocio y contribuiremos a un crecimiento sostenible para todos. Y en eso hay que demostrarlo, especialmente cuando vienen tiempos difíciles como lo que nos está tocando vivir con los contagios por coronavirus. Por eso, durante esta crisis hemos reforzado nuestro compromiso con la economía española y hemos concedido ya 45.000 millones de euros en financiación a empresas, pymes y autónomos. Además, hemos ayudado a más de 200.000 familias con el aplazamiento de pagos anticipados. Y tenemos aún disponibles 60.000 millones de euros más para prestar a disposición de nuestros clientes. Aterrizado a nuestra economía, trasladar que en Asturias nuestra aportación en las ayudas a las pymes y a los autónomos ha sido relevante. Hemos formalizado el 25% de todas las operaciones ICO hasta el 30 de junio. Lo que supone una inyección de liquidez de más de 450 millones de euros de un total de 2.800 operaciones, lo cual refleja el alto grado de capilaridad y llegada a todo tipo de colectivos. Santander ha demostrado también su lado más solidario, con la donación de 100 millones de euros para la compra de material sanitario e investigación. Y hemos ofrecido nuestro conocimiento y nuestro equipo de negocio internacional para ayudar a las autoridades a la compra de material en mercados asiáticos. Como ejemplo, hoy hemos entregado a la Consejería de Salud del Principado de Asturias un respirador invasivo UCI y 28.000 test rápidos. Este material se suma a 8 respiradores no invasivos y 19.900 mascarillas ya entregadas a la Consejería, instrumentado por el Instituto de Gestión Sanitaria Ingesa. Banco Santander acordó también mantener los puestos de trabajo tanto en los servicios centrales de todas sus sedes corporativas como en la red de sucursales en España. En plena emergencia del coronavirus, el banco se comprometió a no hacer despidos colectivos ni acogerse a los ERTEs para garantizar 29.000 empleos directos del banco en España. Creemos que el estar al lado de nuestros clientes y de nuestros empleados es la mejor forma de apoyarles y acompañarles en los momentos tan complicados como los que hemos vivido y tal y como hemos afirmado en la campaña que lanzamos hace relativamente poco tiempo, no tenemos ninguna duda de que ahora nos toca remontar y en Santander estamos poniendo todo nuestro empeño, fuerza y solidez para hacerlo posible. En definitiva, queremos acompañaros en el desarrollo de vuestro proyecto empresarial y aprovecho esta oportunidad para transmitiros el compromiso de Banco Santander. Aquí en Asturias tenemos casi 80 oficinas y más de 430 personas a vuestra disposición. El mío personal, por supuesto, y deciros que Banco Santander está enraizado e implicado en la economía de la región y apostamos firmemente por sus empresas familiares, fruto de la valentía, el esfuerzo y el buen hacer de una familia. Apoyarles es lo mejor que sabemos hacer y no duden que seguirá siendo nuestro empeño en el futuro. Cuenten con nosotros, cuenten conmigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel Iturbe, por sus palabras. A esta celebración en este Hotel Balneario de Las Caldas, este entorno privilegiado, además con este día tan bueno que estamos teniendo, se suma también el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, a quien pido ahora que suba al estrado para dirigirles a ustedes unas palabras. Presidente del Principado de Asturias, consejero de Ciencia e Innovación, presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar,
resto de autoridades, señoras y señores, a todos, buenos días. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra invitación para participar hoy en este acto. Como alcalde de Oviedo, es para mí un honor acompañaros en esta clausura que me ha permitido conocer más de cerca vuestras realidades, problemas e inquietudes, especialmente en un momento tan crucial como el que nos encontramos inmersos en una crisis económica sin precedentes. En Asturias, el tejido productivo y empresarial está formado mayoritariamente por empresas familiares que aportan el 12% de nuestro PIB y generan miles de empleos. Soy, sin duda, el principal motor de nuestra economía y las mayores generadoras de riqueza y puestos de trabajo de la región. Por eso, quiero recordar hoy, ante todos vosotros, la necesidad de que las administraciones públicas, y seguro que el presidente está de acuerdo conmigo, respalden con firmeza a la empresa familiar. La irrupción del COVID-19 ha modificado nuestra forma de vida de tal manera que nunca nos hubiéramos imaginado. Y sus efectos se han trasladado a la economía de forma rápida y radical. Ahora nos enfrentamos a una enorme crisis cuyo alcance final aún no hemos podido determinar. En este contexto, la importancia de las empresas familiares se hace todavía más evidente. Desde el Ayuntamiento de Oviedo vamos a hacer todo lo posible por ayudaros a sortear este momento de gran dificultad. Estad seguros de ellos. Como no puede ser de otra forma, el plan de recuperación que hemos aprobado recientemente está enfocado a facilitar medidas de apoyo a las pymes y a los autónomos, aportando recursos, permitiendo el acceso a la financiación e implementando acciones para la promoción y la mejora competitiva de los negocios. Os animo a que utilicéis todos los recursos que ponemos a vuestra disposición. Hasta hace no mucho tiempo, el concepto de empresa familiar iba irremediablemente unido a la idea de empresa pequeña, sin demasiados recursos y con un mercado limitado. En los últimos años, sin embargo, esta imagen ha cambiado por completo. Hoy en día, las empresas familiares estáis presentes en sectores muy diversos, a través de pymes o microempresas en su gran mayoría, pero también con grandes compañías. Vuestra capacidad de crecimiento y vuestra intensidad exportadora y de innovación han mejorado notablemente. Todo ello con el fin de optimizar los niveles de productividad y reforzar vuestra presencia internacional. Lo que no ha cambiado son los rasgos que os definen. Sois empresas honestas, creadores de riqueza, polivalentes y consideradas con sus trabajadores. Suponéis un ejemplo de dedicación, de cultura empresarial, de valores familiares y de responsabilidad social corporativa. También de respeto al medio ambiente y de compromiso con la colectividad y con el medio local. En una economía definitivamente globalizada, sois empresas tradicionalmente muy vinculadas a vuestros orígenes, a vuestra tierra. Una virtud que ha ganado especial relevancia desde la llegada a nuestras vidas del COVID-19, ahora que las fronteras son más reales que nunca y que se hace imprescindible apostar por lo nuestro. Sinónimo, que duda cabe, de calidad y sostenibilidad. Y, por supuesto, tengo que destacar también vuestra capacidad de resistencia ante situaciones tan complejas como las que estamos pasando y vuestra experiencia a la hora de adaptarnos a los cambios. En definitiva, no se me ocurren mejores empresas que las familiares para sostener la riqueza y para luchar contra las altas tasas de desempleo que afectan a nuestro país en general y a nuestra región en particular y que en los próximos meses, por desgracia, continuarán creciendo. Entre todos, debemos velar por el empleo y fomentar vuestro crecimiento, que será el de toda la sociedad. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, alcalde. Llegamos ya al final, a la clausura de esta jornada de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar, y lo hacemos con las palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, que está con nosotros para hacer esta clausura. Adelante. Alcalde de Oviedo, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar, director territorial del Banco Santander, portavoces de los grupos parlamentarios, rector de la universidad, presidente de la FADE, autoridades militares, que veo unas cuantas, amigos y amigas. Les agradezco que me hayan invitado a participar en esta asamblea anual. Después de la temporada que hemos pasado, cualquier acontecimiento que nos aproxime a la normalidad siempre va a ser bienvenido. En realidad tengo un doble motivo para celebrar este encuentro. Uno, que lo hayan podido realizar, algo de por sí importante. Y dos, evidentemente, el poder acompañarles. He citado la normalidad con total intención.
Ya saben que se ha revalorizado mucho en los últimos meses, hasta convertirse en una especie nueva de patrón oro de nuestros días. Por eso voy a ocuparles unos minutos dedicándome precisamente a reflexionar sobre esta idea. ¿A qué normalidad, entrecomillada, debemos aspirar a estas alturas del julio de 2020? Y voy con un ejemplo que se va a entender perfectamente mejor. Hoy debemos considerar normal el uso de la mascarilla. De hecho, va a ser obligatorio, como saben, en los próximos días. También que nos lavemos las manos con frecuencia o que mantengamos la distancia de seguridad. Son recomendaciones que hemos ido asimilando para hacerlas cotidianas. Sabemos bien que antes, y no hace falta que especifique a qué me refiero con esta anterioridad, no nos comportábamos así. Puede que incluso nos provocara un punto de sospecha que alguien se nos acercara con la boca y la nariz cubierta. Ahora, sin embargo, que un interlocutor lleve la mascarilla bien ajustada nos infunde todo lo contrario, seguridad. Las circunstancias se han convertido en deseable algo que era inusual. O dicho con otras palabras, la necesidad se ha impuesto a la vieja normalidad. Traslado el mismo planteamiento a la economía dando un pequeño rodeo también para que se me entienda mejor. Durante el encierro, muchas empresas se vieron obligadas a paralizar su actividad o cuanto menos a reducirla de forma drástica. Todos éramos conscientes de que el confinamiento iba a provocar una recesión, tanto que se llegó a abrir una especie de debate, de dicotomía entre salud y economía. Nos decían que era una elección que había que hacer. Sin esforzarnos, recordaremos que incluso hubo países que eligieron de la mano esta segunda opción. Eran los que defendían aquello de la inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, basada en alcanzar un alto número de contagios, en torno al 70% de la población, para ganar así la inmunidad y esquivar la reclusión. En Europa, y estos son datos reales, quienes lo intentaron tuvieron que rectificar, sin haber evitado millares de víctimas y un daño económico colosal a sus países. Ahora mismo los expertos no se ponen de acuerdo en el impacto de la crisis ni en cómo será la curva de la recuperación, que si en V, en L mayúscula, en forma de U panzuda o como el logotipo de Nike. Hay abecedarios y cálculos para todos los gustos, pero basados siempre en un mismo planteamiento, que no sea necesario un nuevo confinamiento, que no haya que volver a parar el país o Europa entera, porque si eso ocurriera, las estimaciones saldrían hechas añicos. De este modo, somos todos conscientes de que preservar la salud pública se revela imprescindible para superar la recesión. Siempre he dicho que el Gobierno de Asturias lo tiene claro. Lo primero, salvar vidas, porque cada existencia única e irreemplazable es un valor supremo. Ahora bien, sería absurdo desconocer la relevancia económica de contener la pandemia, porque la tiene. Fijémonos, otro botón de muestra, en el turismo. La baja incidencia del virus se ha convertido en el mejor atractivo de la marca Asturias. Mantener nuestra comunidad a salvo de la COVID no tiene precio. Y no nos engañemos, si los contagios hubiesen golpeado con más fuerza al Principado de Asturias, los perjuicios empresariales y laborales serían aún mayores, muchísimo mayores. No caigamos en el error de pensar que la economía va por un lado y la salud pública por otro, como espacios separados y estancos, porque no es así. En estas circunstancias, asegurar la salud es el mayor apoyo que podemos prestar a las empresas, en este caso a las empresas familiares. Cuando el Gobierno del Principado defendía el estado de alarma, cuando abogaba por prorrogarlo en aquellas comunidades más afectadas y alertaba del riesgo que conllevaba la reanudación de la movilidad, estaba también hablando de favorecer la recuperación económica de Asturias. Por desgracia, los hechos nos están dando la razón todos los días. Nuestras cautelas estaban justificadas. A estas alturas de julio, como decía al principio, tenemos que aspirar a que esta nuestra normalidad permita mantener Asturias abierta, activa y en marcha. Algo en apariencia sencillo, que los hoteles reciban turistas, que los bares y cafeterías atiendan clientes, que los autobuses circulen con viajeros, que las empresas de toda condición continúen funcionando sin verse forzadas de nuevo a recurrir a los expedientes de regulación, a bajar la persiana o a echar el cierre. Y por eso no debemos relajarnos. No podemos porque nuestra normalidad no es lo que era. Y no podemos analizar la realidad con las mismas lentes de antaño. Hemos de asumir a todos los efectos que no hemos vuelto al mundo anterior. No lo hemos hecho todavía. Si hace unos meses nos avisaran de que la Comisión Europea prevé una caída del PIB nacional superior en mucho al 10%, nos echaríamos las manos a la cabeza. Si además nos añadieran que se baraja un aumento de la deuda pública hasta el 120% del PIB, darían ganas de salir corriendo. Y hoy aceptamos estas previsiones con preocupación, claro que sí, porque entendemos que son propias de este momento excepcional.
Lo mismo vale, y lo apunto sin ánimo polemista, al juzgar la política tributaria. Si hemos hecho del auxilio de las administraciones públicas una herramienta crucial, no solo en el ámbito sanitario, lógicamente como sostén financiero de una sanidad pública de calidad que precisa y protege a los ciudadanos, sino también de apoyo a las propias empresas, es lógico asumir que existe una necesidad extraordinaria de recursos. Y una fundación tan poco sospechosa como FEDEA proponía, por ejemplo, el lunes, se abría el debate, la implantación temporal de un recargo del IRPF para reducir el déficit público a nivel estatal. Voy a aparcar esa cuestión. En este acto lo que quiero enfatizar es la importancia de que sus empresas puedan continuar funcionando, a poder ser creciendo, porque ese es el mejor motor posible para acelerar la recuperación. Para Asturias, donde el porcentaje de micropymes es tan alto, cuidar el tejido empresarial resulta básico. No es una preocupación nueva, de verdad que no. De hecho, hace ya años que el Gobierno del Principado mantiene vía IDEPA una línea de ayudas a la empresa familiar, que se ha traducido, por ejemplo, en el apoyo a 140 empresas con subvenciones de 1,6 millones. No es una inquietud nueva, pero a raíz de la crisis sanitaria también hemos adoptado medidas extraordinarias que nos han permitido, por ejemplo, conceder a través de Asturgar otros casi 7 millones de avales bancarios a 123 pymes y autónomos, 37 préstamos al sector turístico y 46 micropréstamos autónomos. A estas medidas hemos de añadir el esfuerzo para agilizar la tramitación de los ERTE, los aplazamientos tributarios que antes se referían a empresas y particulares, o la posibilidad de que pymes, autónomos o grandes empresas pudiesen rebajar sin coste alguno la potencia energética contratada. Y otras de mayor ambición y que tendrán efecto a medio plazo, como la reforma y la puesta a día de la Administración Autonómica del Principado, que estamos promoviendo para, entre otros objetivos, controlar el gasto, suprimir duplicidades, ganar en eficacia y agilizar la tramitación con la poda de excesos burocráticos, como antes se hacía referencia. Será una contribución importante al dinamismo económico. Con las palabras que utilicé antes, cuando hablamos de reformar la Administración, también hablamos de impulsar la economía. En fin, para no entretenerles demasiado, debemos aspirar a que otro rasgo de esta normalidad sea el entendimiento, la confluencia amplia en torno a objetivos comunes. La crispación que sobra siempre, ahora, en este momento y en este contexto, es especialmente dañina. Todos dependemos de todos, también para la recuperación económica. A este propósito, les animo a que no dejen de trasladar a nuestro Gobierno, al Gobierno del Principado, las propuestas oportunas para facilitar su actividad. Créanme que las escucharemos con los brazos abiertos. Siempre tendrán abiertas las puertas abiertas del Ejecutivo del Gobierno del Principado de Asturias. Y estas semanas, precisamente, queremos agilizar las negociaciones de la concertación con FADE y sindicatos para alcanzar pronto un acuerdo que nos sirva de base para afrontar un periodo decisivo en el porvenir de Asturias. Dos cuestiones, por decir. Nunca tuve dudas de la importancia, de la capacidad ni del potencial de las empresas asturianas, especialmente de las empresas familiares. Ahora, además, han demostrado una gran responsabilidad. Estoy refiriéndome en especial a las compañías de distribución comercial de alimentación, cuya labor ha garantizado el abastecimiento, ha transmitido seguridad y ha favorecido al sector agroalimentario especialmente. Y por eso quiero hacerles también un reconocimiento público. Y la segunda cuestión, de rutina. Y esta sí que entra en la normalidad. Queda clausurada la Asamblea Anual de Socios de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Principado. Así terminamos ya esta jornada de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar con motivo de la Asamblea General de Socios. A continuación se servirá una comida en el Salón Priorio. Podrán ver el lugar en el que están sentados en unas tarjetas que se van a situar justo antes de la entrada. Muchas gracias a todos ustedes, a las autoridades, a todas las personas que han participado en este día tan especial, en unas circunstancias tan particulares, así que les agradecemos especialmente la atención prestada. Que disfruten de la comida y que pasen muy buena tarde.